días, profesora. Buenos días, compañeras. Vamos a su texto final. Estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y de la literatura, con nuestra obra literaria ecuatoriana Guasipungo, creada por Jorge Icaza, de la asignatura didáctica de la lengua y literatura, con la docente magíster Lorena del Carmen Bodero. Integrantes, Angélica Quintana, Patricia Carrasco y quien le habla, Jocelyn Margarita Duque Salas. Tenemos la introducción. La estrategia didáctica de la lengua y de la literatura son técnicas de aprendizajes que se utilizan para facilitar el aprendizaje de los estudiantes con la finalidad que realcen empleando las prácticas más adecuadas en cada caso. Pueden ser didácticas, adaptativas, capaces de integrar a las 4 macro habilidades de la lengua: leer, escribir, escuchar y hablar. El objetivo de esta obra literaria es establecer a partir de una estrategia didáctica la asignatura lengua y literatura desde un texto literario ecuatoriano, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. Mejorar la comprensión lectora, fortalecer la producción escrita, incentivar la expresión oral. La importancia de la literatura en la enseñanza es más que narraciones, es una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la identidad cultural. Sirve para fortalecer la identidad cultural, desarrollar el pensamiento crítico y creativo, mejorar las habilidades de comunicación. El enfoque integrador en la enseñanza permite habilidades y actividades lingüísticas en la práctica educativa, promoviendo la comprensión y producción del lenguaje de manera contextualizada. Ejemplo, en las clases, los estudiantes leen párrafos de la obra Guasipungo, debatan sobre la injusticia social hacia los indígenas y reflexionan de manera crítica sus ideas. Estamos observando una breve historia del Guasipungo, creada por Jorge Icaza. La idea principal de esta narrativa se trata sobre la denuncia contra el trato injusto que se le da a los indígenas ecuatorianos. Mi compañera Patricia va a hablar sobre la planificación. La planificación microcurricular está detallada acerca de la lengua y literatura, acerca de la obra literaria Guasipungo. Los docentes, Jocelyn Duque, Angélica Quintana y quien les habla, Patricia Carrasco, está asignada para el grado de séptimo, el subnivel medio, alumnos 18, obra literaria Guasipungo, de Jorge Casa Coronel. Tipología de texto, texto narrativo, tipo de texto, realismo social, con un inicio de 3 días, del 3 de marzo al 5 de marzo. Tema de la estrategia, estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura. Objetivo de aprendizaje. El objetivo de la clase, establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura lengua y literatura desde un texto de literatura ecuatoriana. El enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macro habilidades de la lengua. Entre los objetivos de aprendizaje tenemos el objetivo general, que es seleccionar y disfrutar textos literarios ecuatorianos para realizar interpretaciones personales y construir significados compartidos entre los lectores. Entre los objetivos específicos tenemos leer de manera autónoma el texto para recrear y satisfacer necesidades de la información y aprendizaje. Desarrollar la comprensión lectora mediante el análisis de los fragmentos de Guasipungo, relacionar el contexto teórico y social de la obra y fomentar la escritura reflexiva y creativa. Interdisciplinariedad. Tenemos ciencias sociales y educación de valores. Sociales, relación con el texto histórico de Guasipungo, con la situación social, y los valores, reflexión sobre la justicia social y los derechos humanos. El criterio de evaluación está en que cada participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los demás en la búsqueda de acuerdos. Organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso de estereotipos y perjuicios, adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones comunicativas a las que se enfrenta. Relación entre componentes curriculares. Tenemos la destreza con criterio de desempeño, las actividades de aprendizaje, recursos, indicadores de evaluación y técnica o instrumento de evaluación. Destreza. Tenemos el 3.3.4 de lengua y literatura, autorregular la comprensión de texto mediante el uso de estrategias cognitivas de comprensión, parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales. Actividades, tema de la obra, Guasipungo, tipología de texto narrativo, tipo realismo social. Método de proceso, lectura, estrategia, lectura comprensiva. Prelectura, comprensión inicial.
Presentar imágenes sobre la realidad social del indígena en el Ecuador en tiempos pasados y su relación con la actualidad. Plantear preguntas a los estudiantes si consideran que la situación de los indígenas ha cambiado en la actualidad y cuál es la razón por la que se consideran así. ¿Qué diferencia hay entre el indígena del año de 1934 y el actual? Presentación del escritor ecuatoriano Jorge Casa Coronel y la temática de la obra Guasipungo. Predicción del contenido a partir del título y portada del texto. Tenemos los recursos: texto narrativo, Guasipungo de Jorge Casa Coronel, proyector, video, guía del docente, pizarra, cuaderno, diccionario, esfero y lápices de colores. En la lectura, análisis crítica valorativa. Lectura en voz alta del libro Guasipungo por los discentes con pausas para reflexionar con apoyo de ilustraciones. Grupo de 2 discentes. Practicar la escucha activa. En esta tenemos otra destreza que es la organizar las ideas con unidad de sentido a partir de la construcción de párrafos. En los indicadores de evaluación, el indicador LL, lengua y literatura 3.32, realiza interferencias fundamentales y proyectivo valorativas. Valoras contenido y aspectos de forma a partir de criterios preestablecidos. Reconoces el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor al monitorear y autorregular su uso mediante las estrategias cognitivas. En las técnicas de instrumento, técnica de observación, instrumento rúbrica, evaluar la comprensión lectora mediante preguntas y respuestas escritas. Vamos a la prelectura. No, sigamos con la lectura, disculpe. Subrayar palabras desconocidas. No, ya la leí, ya la leí. Subrayar las palabras desconocidas y luego analizar el contexto. Análisis de los personajes principales, reflexionar sobre el mensaje del texto, su impacto sobre la sociedad actual y relación con los valores culturales. La postlectura. Tenemos otra destreza que es indagar sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican los dialectos del castellano en el Ecuador. Postlectura. Reflexionar y aplicar la enseñanza de la novela. Generar preguntas clave para activar conocimientos previos. ¿Cómo vivían los indígenas en el Ecuador antes y después de la colonización? ¿Existe todavía injusticia como los que se narran en el texto Guasipungo? Actividad. Primero, dada los discentes, escritura de una carta desde el punto de vista de un personaje expresando sus emociones y pensamientos. Segundo punto, observar y escuchar el video sobre Guasipungo en el siguiente link para realizar algunas preguntas que ellos tienen que tomar en cuenta. Macrohabilidades. Entre las macrohabilidades tenemos las 4 que son el escuchar, leer, hablar y escribir. Macrohabilidad escuchar. Entender lo que se escucha es la base de la comunicación. Al escuchar la lectura por parte de los discentes permitirá identificar el tono, las emociones y las intenciones del narrador. Actividad. Observar y escuchar el video sobre Guasipungo dado en clases, realizar preguntas referentes a la situación social del indígena en aquella época y actual. Macrohabilidad leer. Leer es más que codificar palabras. La lectura por grupo, en voz alta, motivan a los estudiantes a ser eficaces. Recordarles que un buen lector es aquel que puede aprovechar y transmitir todas las bondades del texto: fluidez, ritmo, tono, intención, precisión e intensidad. Actividad. Luego de haber leído el capítulo 2 de la novela, pedirles que comenten cómo aparecen en este capítulo los siguientes temas y la vigencia que tienen en la actualidad en el país: las tradiciones de los indígenas, las diferencias raciales, la educación intercultural en el Ecuador y la imagen de los indígenas. Macrohabilidad hablar. Esta macrohabilidad garantiza que los estudiantes no solo adquieren competencias lingüísticas aisladas, sino que las utilicen de manera intercomunicada para conectarse de forma efectiva y tener un excelente aprendizaje crítico. Actividades. Propiciar en la clase una conversación acerca de los problemas sociales que se denuncian en la obra. Pedir a los estudiantes que realicen una lista de estos y que propongan las posibles soluciones. Macrohabilidad escribir. Escribir implica transformar ideas en palabras escritas de manera coherente y significativas. Actividades. Para que los estudiantes tengan referentes claros de la novela Guasipungo de Jorge Casa Coronel, motivarlos a que lean el argumento del libro. Luego, realizar las siguientes preguntas. ¿Quién es Andrés Chiliquinga? ¿Qué piensa de Alfonso Pereira? ¿Cómo es el trato de los indígenas? ¿Y qué problemas sociales denuncian Icaza a través de la novela? Construcción textual. Planeación. Con presentación de imágenes a los discentes de nuestros indígenas de aquella época, se da a conocer su situación económica, social y moral ante los terratenientes y su relación en la actualidad. El fomentar preguntas acerca de la novela Guasipungo, como si la situación económica ha cambiado en la actualidad, qué diferencia hay entre el indígena de los años 1934 y los de la actualidad, en el contenido del texto del autor Jorge Casa Coronel, que nos enseña a valorar. Textualización.
Se enfoca en la comprensión y análisis de la lectura del texto en voz alta de los discentes. El conocer los personajes principales da a entender, reflexionar y analizar la situación de cada uno. Buscar y subrayar palabras desconocidas dan un contexto a su vocabulario crítico. Revisión. Observar, escuchar y analizar el video para obtener conclusiones acerca de la vida de los indígenas. Leer el texto Guasipungo y responder las preguntas con criterio personal. ¿Y qué mensaje encierra estas palabras del autor que dice que si hubiera entendido nuestra alma, habría sido el más grande entre los grandes? Rúbrica. Técnica. Rúbrica. Observación. Instrumento. Rúbrica. Evaluar la comprensión lectora mediante preguntas y respuestas escritas. Docentes. Jocelyn Margarita Duque Salas, Patricia Carrasco, Angélica Quintana. Área de lenguaje. Grado séptimo, paralelo A, fecha 5 de marzo. Objetivo de la rúbrica. Esta rúbrica tiene como objetivo evaluar las respuestas de los estudiantes a unas preguntas de comprensión lectora de un texto. Se basa en criterios específicos y se utiliza 4 niveles de desempeño: excelente, bueno, aceptable y bajo. La rúbrica es adecuada para estudiantes entre 10 y 11 años. Tiene en cuenta la diversidad, reconociendo y valorando las diferencias individuales y grupales. En los criterios tenemos comprensión del texto. 4 puntos. Demuestra una comprensión completa y precisa del texto, identificando las ideas principales y los detalles relevantes e identifica. Excelente, 4 puntos. Bueno, 3 puntos. Comprende la mayoría de ideas principales, algunos detalles relevantes del texto y trata de identificar personajes principales y secundarios. Aceptable, 2 puntos. Comprende algunas ideas principales, pero falta precisión en la identificación de detalles relevantes y no identifica. Bajo, 1 punto. Muestra una comprensión limitada del texto, identificando pocos o ningún detalle relevante. Organización de las respuestas. Organiza las respuestas de manera clara y coherente utilizando conectores y estructuras adecuadas. 4 puntos. Organiza la respuesta de forma generalmente clara y coherente, pero puede haber algunas fallas en la estructura y el uso de conectores. 3 puntos. La respuesta tiene una organización básica, pero puede resultar confusa o poco coherente en algunos puntos. 2 puntos. La respuesta carece de organización clara y coherente, dificultando su comprensión. 1 punto. Argumentación y justificación. Argumentación de manera clara y convincente, relacionando la respuesta con el texto y proporcionando ejemplos específicos. 4 puntos. Argumenta de forma generalmente clara, relacionando la respuesta con el texto y proporcionando algunos ejemplos. 3 puntos. La argumentación es limitada, puede faltar coherencia entre la respuesta y el texto o ejemplos poco relevantes. 2 puntos. La respuesta carece de argumentos claros y justificaciones adecuadas. 1 punto. Diversidad. Demuestra una comprensión y valoración de la diversidad relacionando las respuestas con las diferentes perspectivas y experiencias de los estudiantes. 4 puntos. Reconoce la diversidad de los estudiantes en general, pero puede faltar profundidad en la relación de las respuestas con sus perspectivas y experiencias. 3 puntos. La respuesta muestra cierta conciencia de la diversidad, pero no se relaciona de manera significativa con las perspectivas y experiencias de los estudiantes. 2 puntos. La respuesta no aborda la diversidad y no muestra reconocimiento las diferentes perspectivas y experiencias de los estudiantes. 1 punto. Aquí tenemos la conclusión. La didáctica de la lengua y literatura, centrada en novelas ecuatorianas como el Guasipungo, ofrece una rica oportunidad para desarrollar habilidades lingüísticas y fomentar una apreciación profunda de la cultura ecuatoriana. La clave está en conectar la literatura con la realidad de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje significativo y duradero que construye su desarrollo integral como ciudadanos comprometidos con su sociedad. Muchas gracias por su atención, Magíster. Esto es lo que exponemos nosotros como nuestro grupo. Quiero también agradecerle por todo el conocimiento que nos impartió en este módulo.